Muchas gracias, Jordi. Bueno, se abre ahora un turno de discusión. No tenemos mucho tiempo, tenemos 5 minutos escasos y me gustaría que participarais en el mismo. Antes, mientras alguien se decide, voy a hacer una pequeña observación, y es que estoy de moderadora en esta mesa, aparte de como cardiólogo, también como editora de la Revista Española de Cardiología. Y lo que les quiero comentar es que las guías son los documentos más citados en las revistas. O sea, ustedes cogen cualquier revista, la Revista Europea de Cardiología, el Journal of the American College Circulation, y los artículos más citados cada año son las guías de práctica clínica. Y esto es de enorme interés para los editores, porque ustedes saben que el factor de impacto depende de las citas. Por lo tanto, detrás de tanta guía y de tanto update, hay un cierto interés también editorial para mantener los factores de impacto de estas revistas. Y la Sociedad Española decidió el año 2000 no hacer más guías, por eso cuando Jordi nos explicaba las guías de marcapasos, las últimas son del año 2000 y no hay más porque desde entonces se adoptaron las guías europeas que se traducen. Y el problema que tenemos nosotros es que la cita de la guía que ustedes escriben en sus artículos debe ir por convenio a la fuente original, que es la versión inglesa. Por lo tanto, en este momento la revista está un poco en debilidad, diríamos, respecto al número de citas que tienen. Y esto quizás es una información que no tenían, pero que quería compartir con ustedes. Por lo tanto, a partir del año 2012, la Sociedad Española decidió hacer un documento analítico y un poco crítico, como nos ha contado Manuel, sobre cada nueva guía. Y nosotros lo que intentamos es que este documento se cite también cuando digan, pues la guía recomienda, porque esto nos beneficia a todos, a la Revista Española, pero que es vuestra revista. Gracias. ¿Algún comentario más? Yo quería hacer quizá una pregunta a Blanca. Cuando se presentaron el año pasado en Múnich las guías de fibrilación auricular, recuerdo que hubo varios ponentes que presentaron el tratamiento antiarrítmico, el tratamiento anticoagulante, y me llamó la atención una diapositiva que no he podido encontrar más, que ponía los países europeos y el número de cardioversiones eléctricas como primer tratamiento para la fibrilación auricular de reciente inicio. Y España tenía, yo creo que era el peor o el más bajo índice de cardioversión en urgencias. Esto me llamó muchísimo la atención porque en realidad está recomendado y vosotros habéis publicado en la revista europea que es altamente eficaz, coste efectivo, etcétera. ¿Algún comentario? Eso es cierto, y de hecho son resultados que se han objetivado en el estudio que tenemos, todavía no está publicado, pero que ya hemos realizado del RIZMEIEF, que es de las fibrilaciones auriculares de poca duración, y que realmente el número de cardioversiones es muy bajo, y de hecho un poco la idea de publicar el nuevo consenso y de difundirlo es pues intentar solventar un poco este problema. Las causas probablemente son más miedo, digamos, a veces hay por dos circunstancias, a veces por circunstancias logísticas. En muchos centros tiene que cardiovertir un cardiólogo o con ello del anestesiólogo, y no todos los centros disponen de ello. Y a veces son por motivos pues, de desconocimiento, de miedo, por falta de aplicación. Es un aspecto a mejorar, desde luego. ¿Tenéis previsto algún tipo de educación continuada en este sentido? ¿Es un objetivo de vuestra organización? Sí, es un objetivo de la organización. De hecho, ya con las primeras guías ya se hizo un trabajo de difusión que yo pienso que se hizo, que tuvo sus resultados. Y desde luego este aspecto se tiene que mejorar y está previsto mejorar esto y mejorar los aspectos de la anticoagulación a la alta de urgencias, que también son muy deficitarios todavía. Yo quiero preguntarle al doctor Pérez Rodón si cuando nos ha puesto aquí las discrepancias entre las guías americanas y las europeas en cuanto a la implantación de ciertos modelos de marcapasos, por ejemplo la disfunción sinusal, ¿no cree usted que es porque hay mucha discrepancia y no está claro el tema de cómo tratar a estos pacientes y no hay que ir a ciegas a decir lo que dice el último? Porque además muchas de las
cosa que nos ha puesto es un nivel de evidencia B, o sea, no es un nivel de evidencia A. Entonces, parece como, a mí me da la impresión como decir, no, es que hay que ir a lo último, ¿no? Yo creo que ahí hay mucha discrepancia y que el tema no está completamente solucionado, ni cuál es el problema cuando hay que estimular, de qué modo, ¿no? O también cuando nos has dicho, no, es que a lo mejor en un futuro, pues el paciente va a tener esto. Si vamos a pensar en esto, todos llevaríamos un desfibrilador, porque a lo mejor en un futuro nosotros tendríamos esto. Yo creo que hay que ver al paciente en el momento en que estamos y no decir, bueno, lo que va a pasar no lo sabemos, ¿no? Sí, sí. Porque además los dispositivos no son inocuos, también pueden tener muchas complicaciones y eso también, en cuanto has dicho lo de las infecciones, pues ahí hay mucho tema que decir. Sí, sí. No, es que lo que va a pasar, y eso quisiera decirlo. Estoy totalmente de acuerdo, es decir, de hecho, las guías dicen o apoyan el marcapasos ahí. Es este documento nuevo de consenso americano que apoya el DDD en base, pienso, al estudio DANPACE, pero luego hay detrás muchos otros estudios que realmente pues, dicen pues, que no está claro si implantar un DDD o una AI. Yo solamente he comentado pues, lo que está en las guías, lo que está en estos documentos de consenso, pero estoy absolutamente de acuerdo que, por ejemplo, un paciente joven de 50 o 60 años que tiene pues una disfunción sinusal pura con un PR normal, que le haces un Benkevac, que conduce y tal, pues a lo mejor este paciente es un candidato a un marcapasos ahí. Estoy absolutamente de acuerdo en este tema. Sí, sí. ¿Alguien más? Sí. Yo quería preguntarle al doctor Anguita. Hay dos temas que a mí me parece son importantes y que no se hace mucha referencia a las guías o no se hace de forma lo suficientemente convincente. Y es dos grupos de pacientes en el que la fibrilación auricular es claramente importante en el seguimiento. Es la anticoagulación del paciente al que se ha sometido a una ablación y que no tenemos un sistema todavía muy claro de cuál es el seguimiento, qué se debe de hacer a esos pacientes. No está claramente especificado si hay que anticoagularlos, cuánto tiempo, de qué manera. Y hay un segundo gran grupo de pacientes con fibrilación auricular que no se les hace, yo creo que es demasiado caso, probablemente porque es un problema de seguimiento, que son los portadores de marcapasos, en el que hay un porcentaje muy grande de pacientes de fibrilación auricular que no se les anticoagula. Yo creo que esos son dos grupos de pacientes de alto riesgo que habría que especificar mucho mejor y hacer las recomendaciones concretas. Sí, vamos, estoy totalmente de acuerdo y yo creo que las indicaciones de anticoagulación son las indicaciones de anticoagulación para cualquier tipo de fibrilación auricular, independientemente del tipo clínico. Es decir, lo mismo da que sea paroxística, persistente de larga duración, permanente, como la quiera llamar. Es decir, que si tú tienes indicaciones de anticoagulación, pues el paciente hay que anticoagularlo. Esté en ritmo sinusal o esté en fibrilación, o quede en fibrilación auricular. Quizás habría que hacer alguna matización a lo mejor sobre el primer episodio, etc. En fin, no sé, pero eso es lo que está claro. Entonces, por lo tanto, paciente de fibrilación auricular con marcapasos, pues está claro. Es decir, si tienen indicación, criterios de riesgo para anticoagulación, deben estar anticoagulados y hay que insistir, efectivamente. Claro, ahí lo que pasa es que muchas veces ahí el problema es que a lo mejor si no se mira atentamente la historia, pues como el paciente está en ritmo de marcapasos, pues dicen, no sabes cuál es el ritmo de base y eso es fundamental. Con respecto al otro tema, al de la ablación, yo creo que eso las guías lo discuten en el texto, en concreto las guías europeas lo discuten en el texto y no se mojan mucho porque no hay evidencia en ese tipo de pacientes. Ahora, mi opinión, y yo creo que la opinión un poco más es la misma que he hecho referencia. Es decir, probablemente la causa fundamental de que los estudios que han controlado la estrategia de control de ritmo y de frecuencia, como el AFIRM y los otros, no hayan mostrado grandes diferencias es porque muchos de los pacientes que se intentaba mantener el ritmo con cardioversiones, pues no se anticoagulaban, porque como quedaban en ritmo sinusal, y yo creo que ese es el gran error. Entonces, yo creo que como actualmente la ablación de la fibrilación auricular no te garantiza, ni mucho menos, que el paciente no vaya a tener episodio de fibrilación auricular, yo creo que ese paciente debe seguir anticoagulado si tiene criterios de anticoagulación. Bueno, pues yo creo que hemos consumido el tiempo. A dar muchas gracias a todos los ponentes porque
Han sido unas presentaciones no fáciles, pero muy buenas. Y recordarles que las guías también identifican las lagunas de evidencia y, por tanto, son unas grandes oportunidades para investigación, sobre todo para la gente joven e interesada en investigar. No repitan ensayos ya hechos, sino vayan a buscar estas lagunas de evidencia y quizá en los próximos guías tendremos indicaciones de cómo actuar. Muchas gracias a todos.